La mañana empezó como cualquier otra en el universo del salseo, tranquila en apariencia, pero siempre con ese temblor subterráneo de algo puede pasar en cualquier momento. Y vaya si pasó. A las 8:59 exactas, una frase explotó en redes como un misil inesperado. Una frase breve, fría y cargada de veneno emocional. Una frase que, según rumores ficcionados, habría salido del entorno más íntimo de Piqué. Él no puede más. 3 palabras. Pero 3 palabras capaces de incendiar un país entero cuando se trata de él y de Shakira. La reacción fue inmediata. La frase comenzó a circular por cuentas de fans, canales de salseo, tertulias matinales, hilos larguísimos, páginas de memes, teorías conspirativas, TikToks de análisis emocional, y sobre todo, por grupos de WhatsApp donde cada quien sabe un detalle extra. Lo más fuerte no era la frase en sí, sino su contexto. Porque venía acompañada de algo peor. Venía seguida de otra frase que remataba el misterio. Hay algo que no ha contado. Esa frase, algo que no ha contado, es dinamita pura en este tipo de historias. Es la clase de frase que abre dimensiones enteras de especulación, miedo, morbo y teorías imposibles. Es una puerta a todo: traiciones, secretos, conversaciones ocultas, acuerdos rotos, silencios estratégicos. En cuestión de minutos, miles de personas estaban convencidas de que Piqué había llegado al límite. De que había un colapso emocional. De que algo había visto, escuchado o descubierto relacionado con Shakira. Y de que ese algo era tan gordo que ni él, con toda su frialdad habitual, había podido aguantar. Las redes se llenaron de mensajes. ¿Qué le pasa? ¿Qué descubrió? ¿Tiene que ver con Shakira? ¿Qué ha salido ahora? ¿Por qué dicen que se quebró? La palabra quebró se volvió tendencia mundial ficcionada. Todos hablaban de eso. Piqué se quiebra. En medio de la locura, los programas del corazón comenzaron a reorganizar sus contenidos a toda prisa. Algunos habían preparado sus guiones del día, pero en cuestión de segundos los rompieron frente al equipo. Tenían un bombazo. Y con un bombazo, todo lo demás se borra. A las 9:22, una colaboradora de un programa matinal escribió: «Me acaban de confirmar que hoy se sabrá algo gordo». Y ahí sí. Ahí comenzó la histeria colectiva. De pronto, no solo era que Piqué no puede más. Ahora había un anuncio implícito de que algo iba a explotar durante el día. Las teorías se multiplicaron. ¿Será algo de su relación actual? ¿Será algo de la etapa final con Shakira? ¿Será algo legal? ¿Será algo emocional? ¿Será algo que Shakira dijo en privado? El público no tenía idea de qué era. Pero tampoco necesitaba saberlo. El misterio era suficiente para ponerlo todo patas arriba. A las 9:41, un canal de salseo soltó una frase que encendió más fuego. Se habla de una conversación filtrada. Esa palabra, conversación, fue como abrir una caja de bombas. ¿Una conversación entre quiénes? ¿Entre Piqué y alguien cercano? ¿Entre Piqué y Shakira? Entre Shakira y otra persona, que ahora él habría visto o escuchado. El caos era absoluto. Pero la locura aumentó todavía más cuando una cuenta pequeña, de esas que suelen pasar desapercibidas, escribió: «Si se confirma lo que escucharon, se entiende que él se derrumbe». Esa frase cambió el tono de todo. Ya no se hablaba de simple estrés. Ya no se hablaba de presión mediática. Ahora se insinuaba que había algo que podía hacer que él se derrumbe. La palabra derrumbe dio lugar a una oleada de análisis psicológicos hechos por gente que no era psicóloga, pero que tenía ganas de opinar. Unos decían que era culpa de la presión constante desde la separación. Otros que tenía relación con nuevas decisiones judiciales ficticias. Otros que era algo emocionalmente devastador. Lo más inquietante era el silencio total por parte de Piqué. Nada. Ni una historia. Ni un like. Ni un tuit. Ni una frase suelta. Cuando alguien siempre activo desaparece, el vacío pesa más que cualquier comentario. Por otro lado, Shakira tampoco decía nada. Pero en su caso, el silencio era interpretado siempre como frialdad estratégica, como si estuviera por encima de todo, como si nada la tocara. Eso enfurecía a algunos y fascinaba a otros. A las 10:23, un periodista digital publicó: «Hay un detonante emocional que no se ha querido contar. Hoy podría salir». La palabra detonante fue el golpe final para convertir el rumor en tormenta perfecta.
Los fans comenzaron a especular con cosas cada vez más grandes. Algo que Shakira dijo en una entrevista privada. Algo relacionado con los niños. Algo relacionado con acuerdos firmados. Algo relacionado con una persona del entorno de Shakira. Algo del pasado. Algo del presente. Algo que él no esperaba escuchar jamás. Pero lo que vino después hizo gritar a las redes. A las 11:07, un tertuliano famoso soltó una frase en directo. Lo que me cuentan es que él sintió que lo traicionaron emocionalmente. Pero no de la forma que imagináis. Ahí. Justo ahí. Se descontroló todo. La frase no de la forma que imagináis abrió un universo paralelo de teorías salvajes. ¿No era una traición romántica? ¿Entonces qué era? ¿Una traición personal? ¿Familiar? ¿Profesional? ¿De confianza? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien lo expuso? ¿Alguien contó un detalle privado? ¿Alguien reveló algo que él jamás había querido que saliera? Las posibilidades se multiplicaban como locas. Mientras tanto, algunos fans del jugador empezaron a escribir. Está cansado de que hablen de él. Se nota que no puede más con la presión. Shakira siempre tiene una carta guardada y él nunca lo ve venir. Los fans de Shakira, en cambio, respondían. Si se quiebra, es por culpa de sus decisiones. Que no venga ahora a llorar. Ella siempre gana. La batalla en redes era feroz. Pero a las 11:51 llegó la frase que terminó de partir el día en dos. Una cuenta cercana al mundo televisivo publicó. Hay audios. Y si se filtran, se cae Internet. Los audios. El santo grial del salseo. La gasolina definitiva. El monstruo que todos querían ver. La frase se volvió viral en segundos. Todo el mundo pedía los audios. Todo el mundo exigía pruebas. Todo el mundo quería saber si esos audios tenían a Piqué. O tenían a Shakira. O tenían a alguien hablando de ellos. El rumor más repetido era que se trataba de una confesión emocional, algo que él habría dicho en un momento vulnerable, algo que ahora circulaba donde no debía. La idea de que Piqué pudiera haber sido grabado en un momento íntimo, emocional o explosivo hizo que el tono cambiara completamente. De pronto, la gente ya no hablaba de rumores, hablaba de una caída emocional real. A partir de ahí, los titulares ficticios se multiplicaron. ¿Es este el peor momento de Piqué? ¿Qué escuchó que lo dejó así? Shakira lo sabía. Esto afecta a su relación actual. Y lo más fuerte es que, a las 12:33, un periodista escribió. Él no esperaba que esto saliera. Está roto. Roto. La palabra más brutal de toda la mañana. No afectado. No tocado. No superado. Roto. Las redes colapsaron con esa palabra. La gente ya no discutía si era verdad o no. Lo daba por hecho. Y así, con rumores, audios, filtraciones y especulaciones salvajes. Llegamos al momento más explosivo del día. La tarde arrancó con un nivel de tensión que raras veces se ve incluso en los culebrones más bestias del salseo. Lo de la mañana había sido un terremoto, sí, pero lo de la tarde sería un meteorito cayendo sobre el planeta entero. El rumor de que existían audios había convertido todo en un monstruo imparable. Ya nadie hablaba del Piqué se quiebra como un simple titular emocional. Ahora hablaban de un posible material filtrado, de un algo que él habría dicho, confesado o explotado, y que supuestamente estaba en manos de personas que no guardaban precisamente silencio. A las 1:04, apenas empezó la franja de sobremesa, una cuenta mediana, que suele dar golpes de efecto ficcionados, publicó. Hay una frase en esos audios que lo cambia todo. Esa frase bastó para que miles entraran en modo paranoia absoluta. Porque si había una frase específica, significaba que alguien ya los había escuchado o que alguien estaba fingiendo haberlos escuchado. Y en el salseo, fingir es suficiente. De inmediato surgieron teorías virales. Seguro habla de lo que realmente siente por Shakira. Seguramente confiesa algo que jamás quiso que se supiera. Es una explosión emocional, fijo. Capaz que admite que la separación lo destrozó más de lo que dijo. O que se arrepiente. La palabra arrepiente empezó a aparecer tanto que se volvió tendencia. La idea de un Piqué arrepentido era demasiado jugosa para ignorarla. A las 1:29, un tertuliano televisivo apareció en directo con un gesto de incomodidad genuina, ficticia, pero convincente para la audiencia.
El presentador le preguntó: ¿Tienes información nueva? Y él respondió con la frase más críptica del día: Sí, y me sorprende. Solo eso bastó. El público comenzó a especular con 100 escenarios posibles. Pero lo que soltó después fue aún peor. Si esto se hace público, la narrativa cambia completamente. La frase "la narrativa cambia" fue gasolina pura en una hoguera ya incontrolable. Porque hasta ese momento, la narrativa dominante era: Piqué se quiebra, está saturado, no puede más, ha escuchado algo que lo dejó roto. Pero, ¿y si no era eso? ¿Y si había un giro? ¿Y si los audios no lo dejaban como víctima, sino como protagonista de algo que no quería que saliera? El plató entero quedó helado. Los tertulianos no sabían si callar, especular o echar más leña. El público en redes exigía que dijeran más. Pero el colaborador se cruzó de brazos y sentenció: Solo diré esto, no es lo que imagináis. Esa frase detonó un segundo huracán. Porque ahora ya no se trataba de imaginar que había dicho él, sino que había dicho alguien más, que él había escuchado. A las 2:10, una cuenta de análisis emocional publicó un mensaje que explotó. Dicen que él escuchó algo que no estaba destinado para él. Y ahí surgió la teoría más explosiva del día. ¿Piqué escuchó una conversación privada sobre él? Una conversación que nunca debía llegar a sus oídos. Una conversación que le habría destrozado emocionalmente. Una conversación que cambiaría su percepción de alguien del pasado. Una conversación que lo habría derrumbado. Las redes se volvieron locas. Fue Shakira. Fue alguien cercano a ella. Fue alguien de su entorno hablando de él. Fue alguien contando una verdad incómoda. La incertidumbre era tan intensa que ningún programa se atrevía a descartar nada. Pero el golpe más fuerte llegó a las 3:02, cuando una periodista conocida del salseo dijo en voz alta, con la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo: Lo que él escuchó no era una crítica. Era una revelación. La palabra revelación se volvió el núcleo del caos. Sonaba espiritual, emocional, devastadora, íntima. Sonaba a algo que te rompe no por lo que te dicen, sino porque confirma lo que siempre temiste. A las 3:34, la cosa se puso aún más tensa. Una cuenta misteriosa publicó. En uno de los audios, él dice: Nunca pensé que ella fuera capaz de esto. Aunque nadie podía verificar que ese fragmento fuera real. Se viralizó como si fuera el audio completo. El público ya se estaba haciendo películas enteras en la cabeza. Algunas teorías llegaban a niveles de telenovela épica. Descubrió que algo del pasado no era como él pensaba. Escuchó una confesión de Shakira. Fue algo personal, profesional, familiar. Alguien le abrió los ojos sobre algo. Lo que estaba claro era que la idea de que Piqué estaba roto ya no era simplemente emocional. Ahora sonaba a traición inesperada. A cruce de palabras que nunca debió oír. A verdades que duelen más que cualquier acusación pública. A las 4:02, el programa de sobremesa volvió a hacer conexión con el tertuliano del misterio. Y él soltó otra bomba. No son audios de gritos. Son audios de dolor. La gente se quedó muda. Porque eso implicaba algo mucho mayor que un estallido de rabia. Implica vulnerabilidad. Implica intimidad. Implica una parte de él que jamás muestra. El debate se volvió más filosófico que de corazón. Algunos decían: es normal que explote, ha aguantado mucho. Esto demuestra que nunca estuvo tan bien como decía. Si se quebró, es porque la herida nunca cerró. Quizá nunca superó a Shakira. Otros interpretaban lo contrario. Si hay audios, también pueden perjudicarlo. ¿Y si lo dejan mal parado? ¿Y si él fue quien dijo algo que ahora se filtró? El caos era absoluto. A las 4:49 llegó lo peor. Un usuario subió un supuesto fragmento transcrito de un audio, obviamente inventado para el salseo ficcionado, que decía: Estoy cansado de fingir que nada me afecta. Esa frase se convirtió en el latigazo emocional más viral de la tarde. Miles de personas empezaron a comentar: Lo sabía. Siempre lo disimuló. Está roto por dentro. Esto lo explicó todo. Pero a las 5:15, el giro más inesperado apareció. Dicen que los audios no los filtró nadie del entorno de Piqué, sino alguien del entorno de ella. De ella. Sin nombre.
Sin aclaración. El público asumió automáticamente que ella era Shakira. La gente se volvió loca. Shakira filtró esto. Alguien de su equipo. ¿Por qué lo harían? ¿Qué ganan? Era como si de pronto el conflicto diera un giro de 180 grados. Piqué ya no era el único herido. Ahora había un enemigo invisible. Un movimiento detrás del telón. Una jugada estratégica. Una maniobra silenciosa. A las 5:58, un periodista soltó. Esto va mucho más allá de una separación. Y ahí se terminó de fraguar la tormenta. Porque cuando algo va más allá, entra en territorio desconocido. Y muchísimo más jugoso. La tarde cerró con una última frase que encendió el cielo entero del salseo. Lo que viene. No está nadie preparado para escucharlo. Y así, con el país en vilo. Con el fandom dividido. Con los rumores a tope. Y los audios convertidos en leyenda. La noche anterior había sido un infierno mediático, pero lo que estaba a punto de ocurrir superaría todo lo vivido hasta ese momento. Los rumores sobre la existencia del audio completo habían encendido las redes como una caja de bengalas, pero todavía nadie lo había escuchado. Hasta que, cerca del mediodía, una cuenta anónima escribió: "El audio está circulando". Y ahí empezó el caos total. Lo primero que ocurrió fue la típica reacción en cadena. Cuentas grandes preguntando, cuentas pequeñas asegurando, y miles de fans pidiendo pruebas. Pero lo que volvió todo aún más sospechoso fue que algunas cuentas empezaron a borrar tweets. Borrar contenido siempre enciende alarmas. Siempre. A las 11:03, otro mensaje misterioso. Hay dos versiones del audio. Eso desató una guerra de interpretaciones. ¿Dos versiones? ¿Dos ediciones? ¿Dos fragmentos distintos? ¿Dos momentos diferentes de la conversación? El público entró en modo detective inmediatamente. En menos de 3 minutos ya había hilos que comparaban supuestos fragmentos, gráficas sobre el tono de voz, análisis de audio que nadie podía verificar, y un sinfín de especulaciones sobre cuáles eran reales y cuáles eran inventados. Pero el terremoto llegó a las 11:28. Una cuenta fiable dentro del universo del salseo ficcionado, porque siempre hay una cuenta fiable, publicó. El audio es real. Y es devastador. El plató del programa matinal se vino abajo. Los tertulianos dejaron de hablar para mirar el móvil. La presentadora abrió los ojos como platos. Todos sabían lo que significaba. El drama había escalado a un nivel indefendible. El programa decidió hacer una pausa inesperada para preparar la mesa especial. Era evidente que venía algo gordo. Muy gordo. Cuando volvieron, la presentadora dijo con seriedad: "Estamos estudiando si podemos reproducir una parte del audio". El público en redes entró en estado de colapso emocional. Miles de comentarios simultáneos. TikToks explotando. YouTubers preparando directos instantáneos. Pero el programa no lo reprodujo todavía. Antes, trajeron a un experto en comunicación emocional para explicar lo que había escuchado. El experto respiró profundo y dijo: "Lo escuché una sola vez. Y es mucho peor de lo que imagináis". Los tertulianos se quedaron de piedra. El experto continuó: "No es un audio de pelea. No es un audio de insultos. No es un audio de rabia. Es un audio de derrumbe". Esa palabra, derrumbe, apareció de nuevo. Y esta vez, con un peso aún mayor. A las 12:05, el experto dijo la frase clave. Es la voz de alguien que ha recibido una verdad que no esperaba. No había gritos. No había reproches. No había llanto exagerado. Pero sí había quiebre. Un quiebre real. Un quiebre emocional profundo. A partir de ahí, la gente ya no quería chismes. Quería escucharlo. Y entonces, a las 12:17, llegó el golpe final. El programa anunció: "Vamos a reproducir 8 segundos del audio". Las redes estallaron de inmediato. Era como anunciar un fragmento prohibido, como si fueran a revelar un secreto de Estado. El plató bajó las luces. Los tertulianos se acomodaron. La presentadora tomó aire. La realización preparó el audio. Y se escuchó. Una respiración temblorosa. No era un sollozo, pero casi. Era la típica respiración contenida de alguien al borde del desastre emocional. Se escuchó también un silencio largo, pesadísimo.
Esos silencios que son más dolorosos que cualquier palabra. Y finalmente, se escuchó una frase. Una única frase. Pero suficiente para paralizar al país entero del salseo. No sabía que ella pensaba eso de mí. 8 segundos. Solo 8. Pero fueron como un misil directo al corazón del drama. El plató quedó en silencio absoluto. Las redes colapsaron durante varios minutos. Instagram, Twitter, TikTok, todos reventados con esa frase. Ella pensaba eso de mí. ¿Shakira? ¿Otra persona? ¿Alguien cercano a ella? ¿Alguien de su entorno? ¿Una conversación privada? ¿Una confesión de años atrás? ¿Una opinión que él jamás imaginó escuchar? La frase abría 100 puertas. Y cerraba otras 100. Los tertulianos empezaron a lanzarse hipótesis. Eso es dolor puro. Él no esperaba que ella pensara así. Ese audio es de alguien roto de verdad. No es rabia, es decepción profunda. Otros iban por otro lado. ¿Quién dijo eso? Se sabe. ¿Era Shakira o era alguien más? Le filtraron algo que ella dijo en privado. Y otros, más atrevidos. ¿Y si lo que escuchó está sacado de contexto? ¿Y si esto lo está destrozando porque confirma algo que él ya intuía? Mientras tanto, el público pedía que reprodujeran más. Exigían más fragmentos. Querían entender por qué una simple frase había llevado a Piqué a quebrarse. Pero el programa se negó. Legalmente, decían. Éticamente, decían. Dramáticamente, también les convenía. A las 12:46, un periodista muy conectado al salseo lanzó otra bomba. El audio tiene una segunda parte que el programa no emitió. Y es la más dura. Las redes entraron en shock una vez más. Fans de ambos lados comenzaron a atacarse sin piedad. Que lo saquen ya. ¿Por qué lo ocultan? Esto es manipulación. ¿Y si la parte dura lo deja mal parado a él? O peor aún, si lo deja mal parado a ella. A eso de las 1:12 salió la teoría definitiva. La frase completa no era solo no sabía que ella pensaba eso de mí. Sino algo más. La gente especuló frases enteras. Y ahora lo sé todo. Y ahora entiendo por qué pasó lo que pasó. Y nunca pensé que doliera tanto. Y no sé cómo seguir después de esto. Las redes inventaban, aumentaban, distorsionaban. Era inevitable. Pero lo más espectacular ocurrió a las 1:40. Una cuenta cercana al entorno de Shakira publicó una frase enigmática. Ella nunca quiso que él escuchara eso. La frase cayó como un rayo. Un rayo que partió la historia en dos. Porque confirmaba, sin confirmar, que lo escuchado provenía de ella. Que era algo que no debía llegar a él. Que era personal. Que era íntimo. Que era doloroso. Y que él, al oírlo, se había roto. Las redes estallaron. ¿Qué dijo Shakira? ¿Qué pensaba ella realmente? ¿Por qué esto lo destrozó tanto? ¿Qué venía oculto desde hace años? La tarde estaba a punto de incendiarse por completo. Pero faltaba el remate final del día. La frase que los fans repetirían durante semanas. La frase que cerró el capítulo más emocional del conflicto. A las 2:06, un periodista soltó. El audio completo no ha salido todavía. Pero saldrá. Y cuando salga, nada será igual. La gente quedó temblando. El salseo, en estado de coma emocional. Las redes, fuera de control. La expectativa era insoportable. Todo el país digital llevaba horas pendiente del mismo misterio. ¿Qué contenía realmente el audio completo? No los 8 segundos que habían dejado temblando a medio mundo del salseo. Sino el resto, la parte oculta, la parte prohibida, la parte que nadie se atrevía a emitir. Hasta que, cerca de las 3, todo cambió. Una cuenta anónima, de esas que aparecen solo en momentos clave, publicó una frase que paralizó las redes. La segunda parte del audio ya está en manos de varios periodistas. Eso bastó. El caos empezó inmediatamente. A las 3:07, un tertuliano escribió. Si lo enseñamos, se lía. Si no lo enseñamos, también. Era evidente que estaban decidiendo qué hacer. Había miedo. Había tensión. Había consecuencias. Pero también había morbo,
rating y la posibilidad de soltar un bombazo histórico. A las 3:20, un programa anunció una emisión especial a las 5. El titular decía: Especial, análisis del audio completo. Las redes se volvieron locas. Lo sueltan. Se viene. Este es el momento. Vamos a escucharlo. La audiencia digital estaba en llamas. Pero había un detalle que nadie vio venir. A las 3:44, una cuenta cercana al entorno del jugador publicó: Él pidió que no lo difundieran. Esa frase cayó como una bomba emocional. Porque significaba algo muy claro. El audio lo dañaba. Y no un poco. Lo dañaba profundamente. Los comentarios se volvieron salvajes. ¿Por qué pidió eso? ¿Qué contiene? ¿Tan grave es? Tan duro fue escucharlo. Mientras tanto, la otra parte del fandom decía: si no quiere que salga, es porque muestra su vulnerabilidad. O porque lo deja expuesto. O porque revela sentimientos escondidos. La tensión aumentó todavía más a las 4:03, cuando un periodista afirmó: puedo confirmar que el audio no muestra a un hombre enfadado, sino a un hombre devastado. El plató se volvió un cementerio. La gente no sabía si comentar, callar, llorar o hacer un vídeo de reacción. A las 4:28, llegó la frase definitiva, dicha por un tertuliano con voz seria, sin show. Lo que él escuchó fue una opinión brutal, sincera y privada sobre quién es él como persona. Todo el mundo se quedó helado. Porque hasta ahora se pensaba que se trataba de algo romántico, emocional o relacionado con la separación. Pero no. Era peor. No hablaban de su vida amorosa. No hablaban de la ruptura. No hablaban de culpas del pasado. Hablaban de él. De cómo era él. De cómo lo veían. De lo que alguien importante, muy importante, pensaba realmente. Una opinión tan dura que lo quebró. A las 4:51, una filtración soltó la frase que habría estado en el audio original, pero que no se había emitido. Nunca entendió lo que significaba amar a alguien de verdad. La gente gritó. Las redes colapsaron. Los tertulianos se taparon la boca. Esa frase era brutal. Era íntima. Era cruel. Era sincera. Era devastadora. Y lo peor, según los rumores ficcionados, era de ella, que provenía de una conversación privada, dicha en un momento vulnerable, íntimo, sincero. Una conversación que nunca debía llegar a sus oídos. Una conversación que alguien grabó, o contó, sin que ella lo supiera. Una conversación que él escuchó, de forma inesperada. A las 5, el programa especial comenzó. Los tertulianos estaban tensos. La presentadora tenía un tono grave, casi dramático. No era un día de show. Era un día de impacto emocional. Dijeron: no vamos a reproducir el audio. Pero sí vamos a contar lo que contiene. Y así lo hicieron. Sin filtros. Sin matices. Sin adornos. El experto narró lo que oyó. Ella, no diremos nombre por respeto, hablaba con alguien cercano. Y decía que él jamás entendió la profundidad de sus sentimientos. Que siempre se quedó en la superficie. Que no sabía cuidar. Que no sabía sostener. Que no sabía valorar. La audiencia se quedó muda. El experto continuó. Decía que él era alguien que necesitaba sentirse admirado, no amado. Y que el día que ella dejó de admirarlo, todo se rompió. Las redes ardían. Los comentarios eran un caos absoluto. Eso es durísimo. Eso destruye a cualquiera. Ahora entiendo por qué se quebró. Él nunca esperó que ella pensara así. Es la verdad más cruel que alguien puede decirte. Pero había más. El experto terminó con la frase más dolorosa del audio. Y lo peor es que él lo escuchó sin estar preparado. Las cámaras enfocaron la reacción de los tertulianos. Ojos abiertos, labios apretados, silencio total. Era evidente que lo que él había escuchado lo había destrozado emocionalmente. A las 5:42, una persona del entorno de él envió un mensaje al programa. Está pasando un momento muy difícil. No quiere hablar. No quiere aparecer. No está bien. Esa confesión terminó de hundir al público. A las 6:05, una última bomba. Una fuente del entorno de ella escribió:
Ella nunca quiso que él lo supiera. Y no quiere que se use para atacarla. Fue una conversación privada, dicha desde el dolor. La frase humanizó todo. De pronto, no había víctimas ni villanos. Solo dos personas heridas. Dos personas tratando de seguir adelante. Dos historias cruzadas por un audio que nunca debió existir. Las redes, que al inicio estaban llenas de memes y explosividad, terminaron la noche con un tono diferente. Sorpresa, melancolía, tristeza, reflexión. Nunca antes un culebrón ficcionado había dejado al público así. En shock no por gritos, sino por una verdad emocional expuesta al desnudo. La última frase del día fue dicha por un tertuliano que resumió todo con una simple línea. El audio no habla de ella. No habla del pasado. Habla de quién es él. Y eso es lo que lo rompió. Y así terminó uno de los episodios más intensos, íntimos y devastadores del salseo dramático. Un final que no cierra nada. Un final que deja heridas abiertas. Un final que deja al público queriendo más. Porque al final del día, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué hará él ahora que sabe lo que ella pensaba realmente?